Entonces vamos a estudiar el tema de sinapsis. Como les comentaba, sinapsis viene de la palabra griega sinapsis, que quiere decir comunicación, unión, ¿no? Quiere decir comunicación, unión. Y esto para establecer que una sinapsis representa el punto de unión de dos células, el punto donde donde se comunican, donde comparten información. Entonces esto representa la comunicación que puede haber entre dos células. Porque, ojo, a veces un error común es pensar que la sinapsis ocurre únicamente entre una neurona y otra neurona. Ahora, si hablamos de sinapsis, chicos, la sinapsis puede ser de dos tipos. ¿Qué tipos puede tener? Eléctrica y química. Eléctrica y química. De acuerdo, eléctrica, puede haber una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Pequeña pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sinapsis? ¿Y qué características tiene una sinapsis química y qué características tiene una sinapsis eléctrica? La química necesita neurotransmisores y la eléctrica se da por uniones gap. Exacto, muy buena definición. La química está mediada por neurotransmisores. Habitualmente, la sinapsis química es una sinapsis tradicional donde nos describen que hay una membrana presináptica, una hendidura sináptica, es decir, un espacio entre ambas células y una membrana postsináptica. Y la sinapsis química básicamente depende de que los neurotransmisores preformados en la membrana presináptica se fusionen con la membrana presináptica, bueno, sus vesículas se fusionen con la membrana presináptica, se liberen a la hendidura sináptica y lleguen a la membrana postsináptica y ahí hagan cambios en su potencial de membrana. Usualmente, como esta sinapsis está mediada por neurotransmisores, pues como característica es una sinapsis más lenta. ¿Por qué más lenta? Porque el tiempo en el que el neurotransmisor viaja de la membrana presináptica a la posináptica para generar un efecto, pues genera un retardo, ¿no? Lo que algunos a veces le dicen que es el retardo sináptico. Asimismo, la sinapsis química únicamente es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que va de la membrana presináptica a la posináptica. Entonces, está mediada por neurotransmisores, es más lenta, tiene un retardo sináptico y es unidireccional. Y como bien dijo su compañera, la sinapsis eléctrica depende de gap junctions, de uniones gap. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una sinapsis química, nos es sencillo pensar que a lo mejor este es el tipo de sinapsis que ocurre en la mayoría de las neuronas, ¿no? A lo mejor en una neurona que tiene su axón y que de alguna manera establece sinapsis con las dendritas o el axón de otra neurona. Pero ojo, ¿qué ocurre en otro tipo de tejidos? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué ocurre en el tejido contráctil del corazón? Las células miocárdicas contráctiles se contraen todas al mismo tiempo por medio de sinapsis químicas. Es por sinapsis eléctricas, ¿no? Algo así es porque el corazón funciona como un sinsitio. Hay quienes dicen que el corazón funciona como un sinsitio porque precisamente tiene uniones en hendidura similares a las uniones gap, que lo que hacen es que hacen que el corazón funcione como un sinsitio, es decir, que es un sinsitio algo que funciona como una sola unidad y que hacen que cuando se estimula una célula contráctil se estimulen todas. Estas uniones gap están mediadas sobre todo por unas moléculas que se llaman conexones. ¿Y básicamente en qué consisten?
Bueno, imagínense que aquí hay una célula y que aquí hay otra célula. Esas dos células van a estar en contacto por unas pequeñas unidades que se llaman conexones. Asimismo, cada conexón está formado, si no mal recuerdo, por 6 pequeñas moléculas de conexinas. Entonces, cada una de estas de estos conexones tiene 6 unidades de conexina y lo que permiten esos conexones es que las células estén directamente en contacto una con la otra, de tal manera que es como si establecieran un pequeño puente entre ambas células y esto lo que permite es que entonces pueda haber flujo de iones entre una y otra célula. Por ejemplo, supongamos que aquí está el calcio de esta célula, el calcio, el potasio, y entonces lo que permiten es que haya flujo bidireccional de iones entre una y otra. De tal manera que las sinapsis eléctricas, como no dependen de esta liberación de neurotransmisores, porque sus iones pueden difundir de manera directa entre las células, pues son sinapsis más rápidas. ¿Sale? Son sinapsis que pueden ser bidireccionales. Bidireccionales. Entonces, pues creo que las sinapsis eléctricas no son muy difíciles de entender, simplemente dependen de la misma comunicación que tienen las células entre ellas mismas por las uniones GAPs, que a su vez las uniones GAP están formadas por conexones. Ahora, lo interesante, si nosotros ya vamos a empezar el bloque de neurofisiología, es hablar de las sinapsis químicas y de los neurotransmisores, porque son la mayor parte de la sinapsis del sistema nervioso central. Y ojo, si hablamos de estas sinapsis químicas, pueden ser de muchos tipos. Pueden ser, por ejemplo, entre el axón de una neurona con las dendritas de otra, lo que sería una sinapsis axodendrítica. Puede ser una sinapsis con el axón de una neurona y el axón de otra, axoaxónicas, y más raramente entre dendrita y dendrita, ¿no? Dendrodendríticas o dendroaxónicas. Realmente eso casi no pasa, la mayoría de las sinapsis son axodendríticas y a veces axoaxónicas. En ese sentido, chicos, nosotros estudiamos previamente que hay un potencial de acción, ¿no? Que hay un potencial de acción en las células que depende de la entrada de sodio de las células, despolariza las células, después sale potasio, se repolarizan. Y yo les pregunto, chicos, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el axón de un nervio? Supongamos que en este punto que les voy a señalar a continuación, supongamos que en este punto A ocurre una despolarización. Entonces, en este punto A establecemos que ¿qué está pasando? Está entrando mucho sodio y la célula se despolariza. ¿Se acuerdan que les comenté que la despolarización en una parte de la membrana, si se alcanza el umbral, algún estímulo en la membrana, si se alcanza el umbral, hace que los canales de sodio de todas las células se abran? Entonces, básicamente, chicos, ¿qué ocurre o cómo viaja este impulso nervioso a través del axón? Pues bueno, ocurre un fenómeno muy interesante. Este axón, como la mayoría de los nervios, está recubierto por una capa de mielina. Ya les subiré un video para hablar un poquito más sobre esto, pero esta capa de mielina es un material que es alto en resistencia. ¿Qué quiere decir que sea alto en resistencia? Que conduce mal la electricidad, de tal manera que el impulso eléctrico no se puede difundir a través de todo este axón. ¿Cómo es que el impulso eléctrico viaja a través de este axón? ¿Alguno de ustedes ya lo leyó, chicos? ¿Va por los nodos de Rambier? Exacto. Muy bien. Hay pequeñas zonas denominados nódulos de Rambier, que son pequeñas porciones del axón amielínicas.
¿Qué quiere decir? Que amielínicas no tienen mielina y por tanto conducen bien la electricidad o el impulso eléctrico. De tal modo que la despolarización de este axón en el punto A genera que después el impulso se transmita directamente hasta el siguiente nódulo de Rambier en el punto B y luego en el punto C y así consecutivamente, de tal manera que el impulso viaja a través de esos nódulos que son las porciones amielínicas. Que ojo, el hecho de que la membrana tenga una resistencia alta por su mielina le da características muy importantes respecto a las propiedades pasivas de cómo se transmiten potenciales electrotónicos. Ya les subiré un video sobre eso, pero bueno, enfocándonos en estos nódulos de Rambier, pues lo que se genera es que la conducción eléctrica vaya entre un nódulo y otro, lo que algunos libros describen que es una conducción saltatoria. Y ojo, esta conducción saltatoria hace que el impulso eléctrico viaje de una manera más rápida. En el ejercicio que les voy a dejar sobre electromiografía y velocidades de conducción van a ver un poquito esto. Y pequeña pregunta, chicos. ¿Qué es lo que pasa cuando el impulso eléctrico llega al final de ese axón y se tiene que establecer conexión con una nueva neurona o por ejemplo con un músculo? Pues bueno, esta parte final del axón a donde llega el impulso eléctrico se le denomina botón terminal y funge como la membrana presináptica de una sinapsis química. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? Que cuando se termina este axón, el impulso eléctrico genera una sinapsis que va a generar un cambio en el potencial de membrana de otra neurona, que va a fungir como la membrana postsináptica. Puede ser que la parte de esa otra neurona que funja como su membrana postsináptica sea un axón o una dendrita. Y entonces, cuando el impulso eléctrico viaje de mi primer neurona al botón terminal, va a generar una sinapsis que va a estimular a otra neurona, su membrana va a ser la membrana postsináptica, y ahí va, en esa otra neurona se va a generar un cambio en su potencial de membrana que va a permitir que se desarrollen nuevos potenciales de acción o que no se generen. Es decir, va a ser un cambio en la membrana postsináptica, en su potencial de membrana, y eso va a ser el modo de comunicación intercelular. Qué interesante, ¿no? Entonces, típicamente, chicos, ¿cómo se describe una sinapsis? Bueno, tenemos la membrana presináptica y tenemos una membrana postsináptica. Una membrana postsináptica. Y el espacio que hay entre ellos es la hendidura sináptica, que es muy interesante. Algunos libros describen que esta hendidura es muy chiquita, que mide de 200 a 300 nanómetros. Y pequeña pregunta, chicos. En la membrana presináptica, nosotros sabemos que ya hay vesículas que tienen preformadamente, o sea que ya desde antes habían generado neurotransmisores. Y esas vesículas con neurotransmisores preformados están en la membrana presináptica, en el botón terminal. Nosotros establecimos que hay un potencial de acción que está viajando hasta llegar al botón terminal. ¿Qué es lo que genera, chicos, que se liberen de sus membranas los neurotransmisores y pasen a la hendidura sináptica? ¿Qué es lo que ocurre aquí o qué es lo que pasa? ¿Se estimula calcio? ¿Cómo? Debe haber una despolarización. Una despolarización. Bueno, más o menos por ahí va, no están muy perdidos. En este botón terminal hay canales de calcio. Hay canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, hay canales que cuando la membrana se despolariza,
como son dependientes de voltaje, pues ¿qué es lo que van a generar? Si la membrana se despolariza y estos canales dependen de voltaje, se van a abrir y van a permitir la entrada de calcio. Que ojo, recuerden que la mayoría de calcio está secuestrado en el retículo sarcoplásmico. Pero bueno, van a permitir la entrada de calcio. El calcio va a entrar, digamos, a este espacio intercelular, intracelular. Y ojo, el calcio va a ser el motor que genere que estas vesículas de los neurotransmisores, el calcio va a ser el motor que genere que estas vesículas de los neurotransmisores viajen hasta la membrana presináptica y que la membrana de las vesículas se fusione con la membrana con la membrana presináptica y por un mecanismo de exocitosis liberen al espacio presináptico, a la hendidura sináptica, su contenido, es decir, el neurotransmisor. Entonces, ¿de qué depende la fusión de las membranas y por tanto la liberación del neurotransmisor? Del calcio. Del calcio. De tal manera que es un concepto muy importante. Aquí yo tengo muchos neurotransmisores, chicos, preformados. ¿De qué va a depender que se liberen muy poquitos neurotransmisores a la hendidura sináptica o que se liberen muchos? Pues va a depender del calcio. De tal manera que el calcio que entra a la célula va a ser directamente proporcional a la cantidad de neurotransmisor que se libere. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No. Está muy padre, ¿no? Y ahora, si nosotros nos fuéramos a continuar este proceso, ¿qué es lo que ocurre, chicos, en la hendidura sináptica? Bueno, la hendidura sináptica es el espacio por el que van a viajar los neurotransmisores. ¿Y qué ocurre cuando esos neurotransmisores llegan a la membrana posináptica? Bueno, en la membrana posináptica va a haber receptores que van a ser medianamente específicos para esos neurotransmisores. Y supongamos que esta membrana posináptica tiene un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Estos neurotransmisores, chicos, lo que van a generar es que van a generar un cambio en el potencial de membrana, de tal manera que van a generar lo que se conocen como potenciales postsinápticos, o sea, que están después de la sinapsis, y estos pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. ¿Cuándo va a ser un potencial postsináptico? Por ejemplo, cuando el neurotransmisor genere que el potencial de membrana se vuelva más positivo y que tal vez la membrana postsináptica llegue a su umbral y se despolarice. Por ejemplo, supongamos que algún neurotransmisor hace que el potencial de membrana se vaya a menos 40 milivoltios. Pues si hizo la membrana más positivo, tal vez esta membrana se va a despolarizar y va a descargar un potencial de acción. Entonces ese sería un potencial postsináptico excitatorio. ¿Qué pasa si más bien lo que hace el potencial postsináptico cuando llegue el neurotransmisor genera que la membrana se mantenga negativa? A lo mejor, o hace que la membrana se vuelva más negativa, a lo mejor que disminuya su voltaje a menos 90 milivoltios en esta membrana que yo dibujé. Pues bueno, esta membrana se va a alejar más de su umbral, se va a inhibir si así lo quieren ver, porque no va a generar potenciales de acción, y entonces estaríamos estableciendo que ese es un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Sale? Ahorita les hablaré de los neurotransmisores, pero bueno, hasta aquí vamos a quedarnos con esto. Ahora, retomando un poquito lo que ocurre en la membrana presináptica, dijimos que el calcio
que la concentración de calcio que entrara iba a ser directamente proporcional a la concentración de neurotransmisor que se libere a la hendidura sináptica. Habíamos establecido eso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos resta aquí preguntarnos? Bueno, ¿cómo es que el calcio o de qué manera el calcio genera que las membranas se fusionen, que la membrana del neurotransmisor, de la vesícula del neurotransmisor, se fusione con la membrana presináptica? ¿Cómo es que se genera esto, chicos? Y aquí les voy a explicar algo que depende un poquito más de algunas proteínas. Nosotros estamos estableciendo que hay entonces dos membranas, ¿no? Está la membrana de la vesícula que tiene el neurotransmisor y está la membrana presináptica. Y para que el neurotransmisor se libere, estas dos membranas se tienen que fusionar. ¿Y cómo lo logran? Pues bueno, resulta que el calcio estimula a estas dos membranas, estimula proteínas de estas dos membranas que generan su fusión. ¿Cuáles son estas proteínas? Pues bueno, en la membrana presináptica hay un complejo de proteínas que se denomina SNARE, que a grandes rasgos, a mí me gusta enunciar sobre todo tres proteínas que están en la membrana presináptica. Una proteína que se llama SNAP25, otra proteína que es la sintaxina y la neurexina. Y en la membrana de la vesícula hay dos proteínas muy importantes que generan el acercamiento de la membrana con el neurotransmisor a la membrana presináptica y su fusión posterior. Estas dos proteínas son la sinaptobrevina y la sinaptotacmina. Entonces, les voy a ejemplificar esto. Imagínense que esta es la membrana que contiene el neurotransmisor. Y aquí nosotros tenemos la membrana presináptica. Pues bien, ¿qué es lo que genera que esta membrana del neurotransmisor se fusione con la membrana presináptica? Pues bueno, imagínense que en la superficie de esta membrana con la vesícula que tiene el neurotransmisor, tiene una proteína que voy a poner en verde. Supongamos que esta es la sinaptobrevina. Sinaptobrevina. Y aquí, chicos, en la membrana presináptica está el SNAP25, la proteína del SNAP25, y supongamos que también está la sintaxina. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando aumentan las concentraciones de calcio, el calcio estimula que el SNAP25 se fusione con la sintaxina. Eso es lo que provoca el calcio, que el SNAP25 se fusione con la sintaxina y a su vez hace que la sinaptobrevina se fusione con estas dos últimas, con el SNAP25 y con la sintaxina. Entonces, ¿qué es lo que genera el aumento de las concentraciones de calcio? Que este complejo de SNAP25 y sintaxina reaccione o sea estimulado para interaccionar con la sinaptobrevina. De tal manera, chicos, que la sinaptobrevina se va a fusionar con estos dos últimos. ¿Y qué estamos observando aquí? Que cuando la sinaptobrevina se fusionó con el SNAP25 y con la sintaxina, la membrana del neurotransmisor ya está más cerca, ya está muy cerquita de la membrana presináptica. Entonces, ¿qué función tiene la sinaptobrevina? Acercar las membranas. ¿Y qué es lo que ocurre posteriormente? Pues bueno,
Posteriormente pasa un fenómeno interesante. Aquí en la membrana presináptica está otra proteína que se llama neurexina. Y esta neurexina, cuando aumentan las concentraciones de calcio, va a interaccionar con otra proteína de la membrana de la vesícula que se llama sinaptotacmina. Sinaptotacmina. Entonces, estas dos proteínas pueden interaccionar la una y la otra cuando estén lo suficientemente cerca para acoplarse. Cuando estas dos proteínas estén lo suficientemente cerca, se van a poder acoplar. Y bueno, ya habíamos dicho que las membranas se habían acercado por el efecto de la sinaptobrevina al fusionarse con el SNAP25 y con la sintaxina. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Que la sinaptotacmina se va a fusionar con la neurexina, y al momento que ocurre esta fusión, pues bueno, esta fusión de la neurexina con la sinaptotacmina, va a generar la fusión de las membranas. De tal manera que si les había dicho que la sinaptobrevina servía para acercar las membranas, la sinaptotacmina nos va a ayudar para su fusión. Qué interesante, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. Sí, doctor, una pregunta. ¿El calcio se unía primero a a SNAP25 o a sintacmina? El calcio realmente no es que se una a ninguna de estas dos proteínas, más bien el calcio lo que genera es que las estimula para que se unan, pero el calcio no se une a ellas. Ok, Entonces, ¿qué estamos gracias. aprendiendo? Que si hay poquito calcio no van a interaccionar entre ellas. Por eso, ¿de qué depende cuánto neurotransmisor se libere? De cuánto calcio entra. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no es así, voy a continuar. Eh, Qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante todo esto. Y bueno, pequeña pregunta. Por ejemplo, ustedes, chicos, imaginen una araña que yo la voy a dibujar muy fea. Imagínense que esa es una araña. Imagínense que esa es una viuda negra. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es lo que genera la picadura de la viuda negra? Fiebre y inflamación. Fiebre, inflamación, porque es tóxica. Pero ¿qué más? ¿Qué más genera, chicos? ¿Qué más genera la picadura de la viuda negra? Ah, no estoy segura, pero creo que necrosis, ¿no? Genera necrosis porque genera apoptosis por ser tóxica y porque genera coagulación intravascular diseminada, pero tiene otro efecto muy interesante. Es en cierto modo neurotóxica. Ajá, iba a decir que bloqueaba las transmisiones de los impulsos nerviosos. Exacto, bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos, pero ¿cómo la bloquea? Bueno, la picadura de la viuda negra contiene una sustancia que se llama alfa-lamotrigina. Lamotrigina. Esta alfa-lamotrigina, chicos, lo que va a generar es que va a inhibir a la sinaptotacmina. Va a inhibir a la sinaptotacmina y en un menor modo también a la sinaptobrevina. Si tú inhibes a la sinaptotacmina, entonces no va a haber fusión de la membrana del neurotransmisor con la membrana posináptica. Y si las membranas no se fusionan, pues entonces no va a haber sinapsis. Y ojo, ¿qué ocurriría, por ejemplo, qué pasa en una placa motora? Donde la membrana presináptica representa un nervio y la posináptica representa
una célula muscular. Ah, pues si no hay neurotransmisores, en este caso acetilcolina, entonces no va a haber movimiento muscular, no va a haber estimulación a los músculos. Imagínense que eso ocurre en algún músculo que sirve para la mecánica ventilatoria. Imagínense que eso ocurre en el diafragma. Ah, pues me puede dar un paro respiratorio, ¿no? Entonces, ¿de qué me voy a morir si me pica una viuda negra? De la toxicidad que ocasiona necrosis y de un paro respiratorio. O por ejemplo, ustedes ya están llevando sus clases de bacteriología. No sé si ya estudiaron a la toxina botulínica. No. Bueno, Creo que el doctor se la saltó. se la salto. O sea, por nuestra parte nada más, pero el doctor no sabe. Bueno, si quieren después les podré explicar sobre eso, si quisieran algún repaso. Pero, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica, chicos? Te genera parálisis, ¿no? Te genera una parálisis flácida. ¿Y por qué te genera una parálisis flácida? Porque la toxina botulínica inhibe a la sinaptobrevina. Y lo mismo, si inhibes a la sinaptobrevina, no va a haber fusión de las vesículas. Si no hay fusión de las vesículas, entonces no se libera neurotransmisor a la hendidura sináptica y entonces no se van a estimular los músculos, va a haber una situación de parálisis. Qué interesante, ¿no? Doctor, ¿Sí? una pregunta. Y de hecho la toxina botulínica también se utiliza como estética, ¿no? Bueno, como el Botox. Ujú. Sí, sí, sí. La toxina botulínica se utiliza como Botox o como tratamiento de por ejemplo, de algunos tipos de parálisis facial, que no es el tratamiento de elección. Por esto mismo, imagínate que tienes una parálisis facial con una contractura enorme, pues entonces la toxina botulínica va a disminuir esa contractura. Y entonces, se supone que ya cuando te administran el Botox es a dosis menores que si te inyectaran una, bueno, que si Claro, tuvieras claro, una esta toxina dosis botulínica. mucho, mucho menores. Sí, 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 no Ah, te ok. puedes morir. Sí, sí, sí. Hablando de neurotransmisores, chicos, vamos a poner otro ejemplo muy padre que va muy al caso cuando estudian este tema. Supongamos que esta membrana presináptica es un nervio y la membrana posináptica supongamos que es una célula muscular. En este caso, cuando un nervio estimula directamente a una célula muscular es lo que se denomina placa motora. ¿Por qué placa motora? Porque, pues bueno, este es el mecanismo por el cual se estimulan los músculos para contraerse. Imagínense que este nervio, su neurotransmisor es acetilcolina. El neurotransmisor es acetilcolina, ACH. La acetilcolina, chicos, cuando es liberada a la hendidura sináptica, lo que va a hacer es que va a interaccionar con receptores en la membrana posináptica. ¿Qué tipo de receptores son los que tiene el músculo? No sé si se acuerdan o si ya lo leyeron. ¿Cómo se llaman esos receptores en la sinapsis, en una placa motora? Son receptores muscarínicos, ¿no? Son receptores muscarínicos. Ahora, ¿cómo funciona un receptor muscarínico, chicos? Un receptor muscarínico realmente es un canal iónico. ¿Qué quiere decir? Es un receptor que tiene muchas subunidades, algunas alfa y beta. Es un receptor que tiene muchas subunidades que cuando llega a la acetilcolina se abre. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Permite que pasen iones a través de él. En este caso, este receptor muscarínico son canales de sodio. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el sodio va a entrar a la célula. Si el sodio entra a la célula, entonces la célula, este sería un potencial posináptico excitatorio. Entonces la célula se va a despolarizar y entonces eso va a generar que la membrana de la célula muscular se despolarice
y genera un potencial de acción y entonces se mueva el músculo, tenga una contracción. Se echa a andar toda la maquinaria contráctil. ¿Sale? Otro ejemplo muy padre, si quisieran pensar un poquito en patologías, es la miastenia gravis. ¿Qué ocurre, chicos, en la miastenia gravis? En la miastenia gravis es una enfermedad inmunológica donde hay anticuerpos, es decir, hay anticuerpos producidos por nuestras propias células que atacan a los receptores posinápticos en la membrana posináptica, que en este caso, ¿qué receptores son? Son receptores muscarínicos. Si atacan a los receptores muscarínicos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la acetilcolina no va a poder actuar en su blanco. Es como si no hubiera neurotransmisor, entonces van a ser personas que cuando se libera la acetilcolina la acetilcolina no va a actuar en su sitio de unión porque el receptor no sirve, porque ya lo atacó un anticuerpo, porque es una enfermedad autoinmune. Y entonces las personas que van a sentir van a ser personas que tengan mucha debilidad muscular. Y ojo, esa debilidad muscular va a ser progresiva. Es decir, va a haber una pequeña cantidad de receptores que no hayan atacado las células, que sí estén funcionando, y una vez que la acetilcolina que actúe sobre esos receptores se acabe, van a sentir debilidad. Entonces van a ser personas que a lo mejor al empezar el día no van a sentir tanta debilidad, pero cuando lo acaben, sí van a sentir mucha debilidad muscular, les va a costar trabajo, van a sentir cansancio, les va a costar trabajo moverse. Qué interesante, ¿no, chicos? Por último, y esto ya es mucho más avanzado, solo ténganlo en cuenta como brevario cultural. Por ejemplo, ¿qué les pasa a las personas que tienen cáncer? Supongamos que hay una persona que es fumadora, que tiene cáncer de pulmón. Y supongamos que tiene un tipo agresivo de cáncer de pulmón. A veces estos cánceres, los anticuerpos que se producen para atacar el cáncer, a veces estos anticuerpos, a veces estas enfermedades pueden generar anticuerpos que ataquen a los canales de calcio. Y si atacan a los canales de calcio, entonces, ¿qué creen que va a generar? No va a entrar calcio intracelular en la membrana presináptica. Y si no hay calcio intracelular en la membrana presináptica, dijimos que el calcio era el que favorecía que se liberara el neurotransmisor. Entonces no se van a liberar los neurotransmisores. Y en la placa motora, ¿qué va a generar? Igual que no haya acetilcolina, en la hendidura sináptica y que entonces no haya acetilcolina que estimule a la membrana postsináptica. Entonces, en ese caso, cuando, por ejemplo, hay personas con ciertos tipos de cáncer agresivo, como cáncer de pulmón o cáncer de páncreas, generan anticuerpos que atacan a los canales de calcio, entonces eso también me va a dar un síndrome miasténico, es decir, con debilidad, esa debilidad va a ser más proximal que distal, va a ir aumentando conforme aumente la actividad física, y entonces en ese caso, ese es un síndrome que se conoce como miastenia de Eaton-Lambert. Casi todos hablan de la miastenia gravis, algún día en sus clases digan, sí, la de Eaton-Lambert. Qué padre, ¿no? Pero bueno, esos son solo algunos ejemplos para enunciar cómo esto es fundamental en todo lo que hagamos. Ya les hablé mucho, por ejemplo, en la parte de la placa motora, pero ojo, chicos, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la parte del sistema nervioso central? Pues bueno, los neurotransmisores van a ser muy importantes para todas las funciones de comunicación del sistema nervioso central, tales como ya les expliqué, como el movimiento, tales como el pensamiento, la cognición, el raciocinio, el juicio, tales como las emociones, el sentido de bienestar, es más, hasta en las relaciones de pareja, el sentimiento de unión con otra persona, de cariño. Todo esto también va a ser importante para el control del movimiento, para la postura,
para que yo me pueda sentar de manera recta si así lo decido. Entonces, esto está implicado en todo. Qué bello, ¿no? Se dan cuenta que esto resulta ser algo muy, muy bonito. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Doctor, ¿Sí? una pregunta. ¿Y esto se afecta en la muerte cerebral? ¿Qué es lo que se afecta de todo? O sea, afecta todo. No, en la O sea, se muerte afecta. cerebral, es que la muerte cerebral es un estado donde ya no hay, las neuronas, todas las neuronas tienen un ritmo per se, una actividad eléctrica intrínseca. La muerte cerebral es cuando se pierde esa actividad eléctrica. Obviamente en la muerte cerebral, pues tú puedes pensar que ya no hay las sinapsis suficientes como para que el organismo siga funcionando por sí mismo sin la necesidad de un ventilador o de un apoyo mecánico externo. Pero realmente lo que se perdería en la muerte cerebral no solo son las sinapsis, sino es todo, ¿no? El voltaje de la membrana, los potenciales de acción. Muchas gracias. Y no sé si quedó más o menos claro. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Está padre, ¿no? Sí. Ahora, hay dos cosas que olvidé explicarles, que es el efecto de sumación temporal y el efecto de sumación espacial. Esto tiene que ver también un poquito con las propiedades pasivas de la membrana. Se los voy a explicar de la manera más sencilla que pueda. Ustedes ven aquí en la membrana postsináptica, ustedes ven que en esta membrana postsináptica hay varios receptores postsinápticos, ¿no? Hay varios receptores postsinápticos. Entonces, el efecto de sumación espacial quiere decir, supongamos que estos son receptores muscarínicos, acetilcolina, quiere decir que al mismo tiempo varios neurotransmisores, más bien quiere decir que en el mismo espacio, la sumación espacial quiere decir que en el mismo espacio varios receptores pueden ser estimulados. Entonces, imagínense, supongamos en una gráfica de voltaje contra tiempo, que aquí están los menos 70 milivoltios y este es el potencial de membrana en reposo. Imagínense que una acetilcolina eleva tantito el potencial de membrana en reposo. Este efecto de sumación espacial quiere decir que en el mismo espacio pueden ser estimulados a la vez muchos canales. Y eso va a elevar más el potencial de membrana en reposo. A lo mejor lo puede elevar a tal grado que genere un potencial de acción, que se estimule su umbral. Y el efecto de sumación temporal es más o menos similar, pero quiere decir que al mismo tiempo, o sea, este efecto quiere decir que se pueden sumar, el de sumación espacial quiere decir que se pueden sumar distintas áreas de la membrana que pueden ser estimuladas. Y el de sumación espacial quiere decir que pueden ser estimuladas de manera consecutiva. Es decir, que a lo mejor primero se estimula esta área, luego esta, luego esta, luego esta, y se pueden ir sumando temporalmente. Entonces, estos dos efectos, el de sumación espacial y el de sumación temporal, pueden generar a la larga que distintos neurotransmisores estimulen al mismo tiempo distintas zonas de la membrana y que entonces el cambio que generen sus potenciales postsinápticos, sean excitatorios o inhibitorios, sea lo suficientemente grande como para inhibir una respuesta en la membrana o como para inducirla, es decir, como para hacer que la membrana llegue al umbral y genere un potencial de acción. ¿Sale? Y ahora, ¿qué es lo único que nos falta hablar, chicos, sobre esta parte de la sinapsis? Ya estudiamos con detenimiento qué pasa en la membrana presináptica, vimos qué ocurre en la hendidura sináptica. Pues bueno, hay dos cosas que mencionar. La primera situación, chicos, que es importante mencionar es que, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando un neurotransmisor como la acetilcolina llega a la hendidura postsináptica y genera su efecto? Por ejemplo, genera un potencial postsináptico excitatorio. ¿Qué le pasa después a esa acetilcolina que ya tuvo un efecto en el receptor postsináptico? Pues bueno, esa acetilcolina, ese neurotransmisor, regresa a la hendidura sináptica. Y casi siempre en la hendidura sináptica hay mecanismos
de recaptura. ¿Qué quiere decir estos mecanismos de recaptura? Que hay enzimas, hay proteínas que lo que hacen es que regresan a la membrana presináptica el neurotransmisor para que sea reutilizado o para que sus aminoácidos sean reutilizados. Esos son mecanismos de recaptura, es decir, es reciclado el neurotransmisor, o sea, llega a la membrana postsináptica, hace su efecto, luego regresa a la hendidura y entonces hay enzimas que lo regresan a la membrana presináptica para que sea reciclado. Y ahora, ¿de qué nos falta hablar, chicos? Nos falta hablar un poquito sobre los receptores y los neurotransmisores. Entonces, estamos descubriendo que los neurotransmisores pueden ser específicos a distintos tipos de receptores y que esa especificidad a distintos tipos de receptores es la que va a generar una respuesta variada, ¿no? Entonces, esa especificidad de los neurotransmisores a cada receptor va a generar que se estimule el receptor. Entonces, ojo, ¿cómo puede ser estimulado este receptor? Los neurotransmisores, chicos, y los receptores, por tanto, esos neurotransmisores pueden ser de dos tipos. Pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Si el neurotransmisor estimula a un receptor que lo que hace es abrir un canal, que el receptor es directamente un canal y lo que hace es que se abra, entonces ese es un receptor ionotrópico porque genera la entrada o salida de iones. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablaba del receptor muscarínico? Que realmente lo que hacía el receptor muscarínico era que cuando llegaba la acetilcolina, se abría un canal ¿de qué? De sodio. Y entraba sodio a la célula y se despolarizaba. Ah, pues ese es un ejemplo de un receptor ionotrópico. Los receptores metabotrópicos son receptores que, entonces, si lo que hace es que abre o cierra un canal, es un receptor ionotrópico. Los receptores metabotrópicos son aquellos que casi siempre tienen dos características. En primera, que están acoplados a proteínas G, que ahorita les voy a explicar qué es una proteína G. Y la segunda es que generan cambios metabólicos en la célula que a la larga lo que generan son fosforilaciones, y esas fosforilaciones dentro de la célula van a generar el efecto del neurotransmisor. ¿Sale? Y ojo, de los canales ionotrópicos, entonces, de los neurotransmisores que estimulan directamente un canal, puede haber neurotransmisores que sean ionotrópicos, que sean excitadores, es decir, que lo que sea es que aumenten el potencial de membrana en reposo y la exciten, o pueden ser inhibidores, ¿sale? Por ejemplo, excitadores, casi siempre los que generan, los que tienen que ver con iones de sodio o de potasio. Con iones de sodio porque si son neurotransmisores que estimulan canales iónicos para sodio, casi siempre el sodio entra a la célula y se despolariza. Y si son para el potasio sale de la célula. Ah, no, más bien el potasio sería inhibidor. Casi siempre los excitadores solamente son de sodio, los inhibidores son de potasio porque el potasio sale de la célula y si salen cargas positivas se inhibe la célula, o canales de cloro, que si entran cargas negativas de cloro la célula se mantiene hiperpolarizada. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. No, todo bien. No, doctor. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de neurotransmisores que ocupan canales ionotrópicos? O bueno, ¿cuáles son ejemplos de receptores ionotrópicos? Los muscarínicos, que ya, como les había comentado, funcionan por medio de sodio. Otro ejemplo son los canales de GABA. Los de GABA funcionan por medio de cloro. Los de glutamato, que también meten sodio. Todos esos son ionotrópicos, es decir, el receptor para este neurotransmisor ionotrópico, el receptor es un canal realmente. Es un canal, en el caso del muscarínico de sodio, de GABA de cloro, de glutamato de sodio.
¿Qué otro tipo de receptores hay aquí? Pues son más o menos los que recuerdo ahorita. ¿Cuáles son ejemplos de receptores metabotrópicos? Por ejemplo, los de dopamina, algunos tipos de dopamina, algunos tipos de canales serotoninérgicos, serotonina, algunos tipos dopamina, serotonina, los nicotínicos. Y ahora les voy a explicar en qué depende un receptor para neurotransmisores metabotrópicos. En primer lugar, imagínense que esta es la membrana presináptica. ¿Sale? Los neurotransmisores que ocupan, que son metabotrópicos, dijimos que están acoplados a una proteína G. No sé si ya leyeron qué es una proteína G en Pharma. Ya, ¿Qué es más o menos, chicos? pues es una proteína que está conformada por varias subunidades. Es una proteína transmembranal que se le une un ligando y entonces empieza como a cambiar su estructura, o sea, Su cambia como conformación. conformacionalmente. Y Exacto. entonces al momento de que cambia, estimula a un segundo mensajero y pues ese segundo mensajero empieza a hacer como ciertas señalizaciones. Claro, exacto. Lo dijo muy bien su compañera. Entonces, ¿cuál es una característica de los receptores metabotrópicos que funcionan con segundos mensajeros? De hecho, esos segundos mensajeros dan señalizaciones que terminan casi siempre en fosforilaciones. Y lo dijo bien su compañera. Imagínense, por ejemplo, que este es un receptor para acetilcolina que es de tipo nicotínico. Estos receptores casi siempre, los metabotrópicos, están acoplados a una proteína G, que es una proteína transmembranal que usualmente le da 7 vueltas a la membrana. Y al final, en la parte intracelular, esa proteína G tiene 3 subunidades. Tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Cuando llega el estímulo, por ejemplo, en este caso la acetilcolina, y se une al receptor, hay un cambio conformacional en la membrana, hay un cambio conformacional en la proteína G, y el resultado es que se termina desprendiendo de esta proteína G la subunidad alfa. Y entonces esta subunidad alfa va a generar efectos por medio de segundos mensajeros. Por ejemplo, uno de sus efectos muy común es que el ADP se transforme en AMP. Y si aumentan las concentraciones de AMP cíclico, entonces ese es un segundo mensajero para tener una función celular, que en este caso sería la función que genera el neurotransmisor. A veces lo que hacen es que el GTP se transforma en GMP cíclico y ocurre el mismo efecto. Si aumenta el GMP cíclico, esto después genera fosforilaciones que funcionan como segundo mensajero para un efecto celular específico. A veces esta subunidad alfa genera, chicos, que se activen dos vías, una vía del inositol trifosfato o la vía de los diacilgliceroles. Y estas dos vías a veces lo que hacen es activar a CPKs, a una proteína sinasa, por ejemplo, en este caso a la proteína sinasa C, o activar a proteínas sinasas específicas, y eso después va a generar fosforilaciones que generan un efecto específico. A veces directamente o a la par de esto, la activación de las proteínas G de los receptores metabotrópicos genera directamente la transducción de genes que favorecen el efecto metabólico deseado. Y en algunos otros casos, chicos, es muy interesante, a veces el efecto de la proteína, de la subunidad alfa de la proteína G, lo que genera es directamente la apertura o cierre de canales iónicos. Por ejemplo, un receptor nicotínico, chicos, un receptor nicotínico es un receptor que directamente lo que genera es un receptor, por ejemplo, un receptor nicotínico
No, ya me salí aquí. Por ejemplo, un receptor nicotínico es un receptor que está acoplado directamente, que cuando se libera la subunidad alfa, lo que hace es que se estimula directamente este receptor y es un receptor acoplado a potasio y lo que hace es que sale potasio de la célula. Sale potasio de la célula. Me comentan que Rodrigo no tiene buen internet y está con datos, entonces pues no hay problema. Si Rodrigo se tiene que salir, no hay problema. Entonces, a veces Claro. estos receptores están acoplados directamente a la apertura o cierre de canales. ¿Sale, chicos? Así es como funciona un receptor metabotrópico. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Ay, No, doctor, ninguna. está padre, ¿no? Entonces, para acabar esta sesión, chicos, y para acabar este tema, les voy a explicar algo que es un poquito, bueno, es muy padre. Les voy a explicar algo muy padre y que tiene que ver como una pequeña introducción a esta parte del sistema nervioso central. Entonces, las sinapsis químicas del sistema nervioso central dependen de neurotransmisores. Entonces, vamos a hablar un poquito de los principales transmisores del sistema nervioso central. En primer lugar, yo ya les hablé de la acetilcolina. La acetilcolina es muy importante. ¿Para qué? En primer lugar, para el movimiento muscular, o sea, es el neurotransmisor presente en la placa motora. Eso es a nivel periférico, ¿no? En la parte muscular, en la parte de los músculos. A nivel del sistema nervioso central, chicos, ¿alguno tiene una idea de para qué sirve la acetilcolina? La acetilcolina, chicos, tiene mucho que ver con funciones del lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal, ¿qué se ubica? Bueno, pues se ubica el pensamiento, la cognición. Que bueno, realmente el lóbulo frontal ocupa muchísimos neurotransmisores, ¿eh? El pensamiento, la cognición, tiene que ver con funciones mentales superiores, raciocinio, juicio. Entonces, algo muy interesante, así simplemente para captar su atención. Hay estados, chicos, que les pasa mucho a los viejitos, que son estados donde se pierde la atención y la memoria de manera progresiva. Y esos estados donde se pierde la atención y la memoria de manera progresiva y después posteriormente se va perdiendo el juicio, el raciocinio, ¿cómo se le llama? Que le pasa seguido a los viejitos. Ah, se le conoce como demencia. ¿Cuál es la demencia la principal demencia? Bueno, aquí en México es por accidentes cerebrovasculares, secundaria accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál es la principal demencia a nivel mundial? ¿Era la que ibas a decir tú? ¿Era Alzheimer? La demencia tipo Alzheimer. La demencia tipo Alzheimer, el Alzheimer. Entonces, algunos dicen que el Alzheimer y que toda esta parte de que se pierden las circunvoluciones a nivel del sistema nervioso central, pues es porque hay disminución de la acetilcolina. ¿Y cuál creen que es el tratamiento, chicos, en estados iniciales para la demencia tipo Alzheimer? Son inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Por qué inhibidores de acetilcolinesterasa? ¿Cuál es el propósito? Porque si lo que estoy diciendo que ocurre en el Alzheimer es que hay poquita acetilcolina, entonces en fases iniciales yo doy inhibidores de acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina para que la acetilcolina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica y por tanto en las membranas postsinápticas. Similar, por ejemplo, a la miastenia gravis. ¿Qué es lo que le doy a la miastenia gravis? Algo similar, ¿no? Algo que la acetilcolina permanezca más tiempo en, en la membrana postsináptica. Qué interesante, ¿no, chicos? Entonces, eso es respecto
a la acetilcolina. Entonces me puede dar un tipo de demencia, Alzheimer. Y ojo, entonces, ¿qué es esta demencia? Pues es esta pérdida de las funciones cognitivas. ¿Qué funciones cognitivas pierdo primero? La atención, la memoria. Y no se confunda eso con el deterioro cognitivo leve, que es más o menos normal de la vejez, de la segnitud. Ahora, vamos a hablar de otro neurotransmisor importante. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central, chicos? Glutamato. El glutamato. Glutamato. El glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que funciona por medio de canales de sodio. Entonces, si funciona por medio de canales de sodio, lo que hace es que entre sodio a las células. De hecho, hay quienes dicen que hasta el 30% de todas las sinapsis del sistema nervioso central son de glutamato. Ahora, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Del glutamato hay algunos canales muy importantes. Hay canales que se les llama AMCA y hay canales AMPA, y hay canales muy importantes, este es muy descrito de manera fisiopatológica, que son canales de glutamato que se les llama eh, N-metil de aspartato. Esos son canales de glutamato muy importantes. N-metil de aspartato. Ahora, algo muy interesante, chicos. Ustedes ubican, por ejemplo, que hay fármacos, hay grupos de fármacos que lo que hacen es inhibir estos canales de glutamato. Si tú inhibes al principal neurotransmisor excitador, entonces vas a tener un efecto hipnótico sedante. Es decir, un efecto donde te va a dar sueño, donde si estabas muy alterado, estabas muy ansioso, estabas muy ansioso, te vas a relajar, ¿no? Te vas a sentir tranquilo. Ese es el efecto, por ejemplo, de las benzodiazepinas. Ese es el efecto de las benzodiazepinas. No sé si ya las vieron en Pharma. ¿Cuáles son algunos ejemplos de benzodiazepinas? El lorazepam, El diazepam. el diazepam. ¿Cuál otro? Lorazepam, el diazepam, el clonazepam. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inhibir la transmisión glutamatérgica. Y entonces, ¿qué generan las benzodiazepinas? Ah, pues tienen un efecto hipnótico sedante. Es decir, me van a generar sueño, me van a ayudar a dormir y me van a hacer sentir muy tranquilo. ¿Cuál es el problema de las benzodiazepinas? No son recomendadas durante mucho tiempo porque pueden generar adicción y que hay poblaciones donde no hay que usarlas. Por ejemplo, a los viejitos no hay que darles benzodiazepinas y también pues hay que saber cómo dosificarlas porque si tienen un efecto de inhibición de la transmisión glutamatérgica, un efecto sedante, imagínense que eso ocurra a niveles del tallo cerebral. Por ejemplo, a nivel del bulbo raquídeo, donde están los centros respiratorios, pues me pueden, como causan depresión de todo, las benzodiazepinas, pues me pueden causar depresión de esos centros respiratorios y me pueden causar depresión respiratoria y me pueden llevar a un paro respiratorio mal utilizadas, ¿no? Entonces mucho ojo. Eso es sobre el glutamato. ¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio a nivel ¿GABA? GABA. del sistema nervioso GABA. central? GABA. Y ojo, los canales de GABA son canales que lo que hacen es meter cloro. Entonces son canales de cloro. Son canales de cloro los GABAérgicos. Típicamente nosotros pensamos, chicos, si el cloro tiene carga negativa, entonces son inhibitorios. Sí, pero realmente, ¿cuál es el verdadero efecto de esto? Que el cloro, si ustedes recuerdan, su potencial de equilibrio del cloro es más o menos de menos 50 miliequivalentes. Si yo meto mucho cloro, chicos, porque son más o menos menos 50 miliequivalentes su potencial de equilibrio, si yo meto mucho cloro a las células, entonces casi siempre el potencial de membrana en reposo va a estar cercano al del cloro.
a menos 50 miliequivalentes. Y como es un potencial de equilibrio negativo, pues entonces la membrana siempre va a estar hiperpolarizada. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que como GABA es un neurotransmisor que maneja cloro, que mete cloro a las células, pues entonces es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Por qué? Porque hace que las células no se despolaricen, que más bien siempre estén polarizadas, que siempre el que la membrana tenga un voltaje negativo. ¿Sale, chicos? Doctor, una Ujú. pregunta. Entonces, ¿eso haría que el umbral fuera más alto y fuera más difícil alcanzar el potencial de acción y por eso se regula como el nivel de excitación? Exacto, justamente es eso lo que ocurre. Exactamente justo es lo que ocurre. Lo dijiste muy bien. Como la membrana siempre tiene un voltaje negativo, no va a alcanzar el potencial, no va a alcanzar el umbral, entonces pues va a disminuir la excitación de esa membrana. Justamente es eso lo que pasa. Muy bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre con los canales GABAérgicos? Los canales GABAérgicos son de dos tipos, GABA 1 y GABA 2, eso no nos interesa mucho, y son canales de cloro que por tanto son el principal inhibidor. ¿Qué grupo de drogas, chicos? De drogas, ven que a veces a los fármacos en Estados Unidos se les llama drogas, o bueno, hay una sustancia que inhibe muy bien los canales GABAérgicos. Porque, ojo, los canales GABAérgicos también están a nivel del lóbulo frontal y me ayudan mucho como neurotransmisor inhibidor ante la estimulación que da la acetilcolina. Entonces, hay una sustancia, tal vez inclusive ustedes ya la han usado, que inhibe muy bien a los canales GABAérgicos, que a final de cuentas es un depresor del sistema nervioso central. ¿Saben de qué sustancia estoy hablando, chicos? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es un buen inhibidor de los canales GABAérgicos? Stephanie, ¿qué te imaginas tú? No, la verdad no tengo idea, doctor. ¿No? Pues bueno, ¿saben cuál es un muy buen inhibidor de los canales GABAérgicos? Los canales GABAérgicos se inhiben muy bien por el alcohol. Imposible, ¿no? El alcohol es un buen inhibidor de los canales GABAérgicos, entonces piénsenlo. En el lóbulo frontal hay excitación que en cierto modo mediada por acetilcolina. ¿Quién regula esa excitación en esas funciones cognitivas del lóbulo frontal? ¿Quién inhibe esa excitación en el lóbulo frontal? Y estas cuestiones con el raciocinio, el juicio. GABA. El alcohol es un buen inhibidor de los canales GABAérgicos. Entonces, ¿qué es lo que genera el alcohol? Genera inhibición de la inhibición. Eso explica por qué con las primeras dosis que tú tengas de alcohol, cuando empieza a aumentar el alcohol en sangre, entonces yo tengo inhibición de la inhibición. Entonces, ¿eso que va a favorecer? Pues va a favorecer excitación, va a favorecer la transmisión glutamatérgica y de acetilcolina. Entonces, si tengo inhibición de la inhibición, entonces voy a empezar a perder funciones frontales, funciones de juicio, funciones de raciocinio. Voy a empezar a hacer cosas que a lo mejor habitualmente yo no hacía. ¿Por qué? Porque consumí alcohol y tengo inhibida la transmisión GABAérgica. A lo mejor voy a empezar a hablar, a tener conductas que normalmente no tendría. Me voy a desinhibir para hacer cosas que no haría en otro momento. A lo mejor le voy a hablar a la chica que me gusta y voy a perder la pena para hablarle. A lo mejor me voy a Le subir hablas a Alex. para bailar, algo que no haría sin esa desinhibición. No, Mané. aquí no hacemos esto. Ah, ustedes no hacen eso. Evidentemente, lo sé. Por eso se los estoy contando. Entonces, bueno, GAO es un buen inhibidor de esto. Y ojo, también el alcohol, si hablamos del alcohol puro, bueno, el alcohol también entorpece
las funciones cerebelosas, entonces empiezo a tener un síndrome cerebeloso, empiezo a perder funciones motoras y cuestiones de mi equilibrio. Entonces, pues es por esta razón. GABA es un buen inhibidor. Entonces, a final de cuentas, el alcohol termina siendo un depresor del sistema nervioso central, pero en las primeras fases de la intoxicación etílica, yo tengo esto, tengo pérdida de la inhibición GABAérgica, estoy inhibiendo la inhibición, entonces tengo un estado de desinhibición y entonces pierdo funciones cognitivas. Y entonces, pues, pierdo funciones de juicio, de raciocinio. De hecho, es muy interesante, la OMS lo establece así, ¿no? Dice, ¿cómo puedes ver una intoxicación etílica cuando hay una persona que a lo mejor está hablando de temas sexuales o está hablando o tiene un comportamiento inapropiado, un comportamiento que sus familiares o él mismo refiere que no es así? Ah, y no se lo atribuyes a otra causa. Ah, entonces es una intoxicación etílica. Ahora, ¿de qué otros neurotransmisores nos falta hablar? La serotonina, chicos. ¿Qué ocurre con la serotonina? Serotonina. Vamos a hablar ahora de la serotonina. ¿Qué ocurre con la serotonina a nivel del sistema nervioso central? La serotonina es muy importante a nivel mesencefálico, a nivel de ganglios del Rapé, a niveles más abajo de la corteza frontal. ¿Por qué? Porque la serotonina típicamente es un neurotransmisor que ¿con qué está muy ligado, chicos? Está muy ligado, ajá, Con la felicidad. más, en cierto modo, sí, con la felicidad, está muy ligado con mis emociones, está muy ligado con un estado de bienestar, con un estado de bienestar. Está ligado con un estado de bienestar, con mis emociones, con una sensación, inclusive también en cierto modo con la motivación, está ligado sobre todo entonces ¿a qué? A estados de ánimo. La serotonina está ligada con el ánimo, entonces eso me explica de manera muy fácil. Hay quienes dicen que, bueno, ¿qué ocurre si yo tengo niveles bajos de serotonina? ¿En qué se traduciría eso? Que obviamente es mucho más complejo. Pues bueno, es algo muy implicado en estados de depresión. Pero ojo, no depresión, todos nos podemos sentir deprimidos, eso es una emoción normal. Por ejemplo, si yo pierdo a un familiar porque murió de COVID, me voy a sentir deprimido. Pero estamos hablando ya de estados distímicos o de depresión mayor, cuando eso se vuelve patológico, cuando eso interfiere con mis actividades normales o es muy prolongado. Entonces, esto tiene que ver con depresión, por ejemplo, con un estado depresivo mayor y también con trastornos de ansiedad. Y ojo, esto chicos, esto está muy subdiagnosticado. Hay cifras que dicen que la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada están subdiagnosticados hasta en un 30% de la población. O sea, es algo muy frecuente. Hasta 10% de la población mundial puede tener depresión o ansiedad. O sea, 1 de cada 10. Y ojo, a veces nosotros tenemos la mala creencia de decir, pues es que es porque no le echa ganas, es porque no sabe cómo ver la vida, cuando inclusive vemos que tiene que ver con una cuestión de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Mucho ojo. Y ojo, ¿cuál es entonces, si hace falta serotonina, cuál es el principal neurotransmisor? ¿Cuál creen que sea el tratamiento para este tipo de estados? Pues casi siempre son inhibidores de la recaptura de serotonina. Que ojo, la serotonina casi siempre el principal receptor es un receptor que se denomina 5H3, 5HT, 5-hidroxitriptofano, que es un receptor de serotonina. Entonces, el principal tratamiento son inhibidores del 5HT. Es decir, si yo inhibo la recaptura de serotonina, imagínense que esta es la membrana presináptica, la membrana postsináptica, se libera serotonina. Si yo inhibo su recaptura, es decir, su regreso de la membrana presináptica, de la membrana postsináptica a la presináptica,
Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar que la serotonina permanezca más tiempo aquí, que esté más tiempo en la membrana postsináptica y que entonces los niveles de serotonina sean más altos. Entonces, típicamente ese es el primer tratamiento para los estados de depresión y ansiedad. Inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Qué grupo de fármacos, qué fármacos son los convencionales de los inhibidores de la recaptura de serotonina? Por ejemplo, la fluoxetina, la venlafaxina, aunque esa también es inhibidor de la recaptura de noradrenalina, sobre todo la fluoxetina. Fluoxetina. ¿Sale? Y algo muy interesante, este grupo de fármacos, chicos, como es muy difícil regular este circuito, es un circuito que tarda a veces semanas o meses en regularse cuando administras el medicamento. Entonces, algo muy interesante es que cuando tú le empiezas a dar estos fármacos a una persona, eh, paradójicamente, las primeras semanas que está disregulado el circuito, las personas se sienten más tristes, se sienten más deprimidas. O sea, la depresión es mucho más intensa. Y el efecto terapéutico lo logras hasta después de 2 o 3 meses. Entonces, mucho ojo, si algún día le dan a una persona esto, no es como que se lo tome y al día siguiente se sienta bien. No, lo más probable es que los primeros meses tenga que estar en vigilancia constante, porque se va a sentir mucho peor. Tal vez los primeros meses también puedes dar una benzodiazepina, nada más durante ese tiempo para contrarrestar ese efecto de los inhibidores de la recaptura de serotonina. Qué interesante, ¿no? Ahora, hablando de otros neurotransmisores, chicos, si nosotros, antes de acabar con la serotonina, algo muy interesante, chicos, es que la serotonina viene viene de un aminoácido que es el triptofano. Y si después se descarboxila la serotonina, se transforma en melatonina. Y ojo, ¿para qué me sirve esta melatonina? Lo vamos a ver después más adelante. Regulación del sueño. La melatonina es una hormona que tiene que ver con el ciclo y sueño-vigilia, con el ciclo de sueño-vigilia y se produce en la glándula pineal. Entonces, ojo, la melatonina tiene el mismo precursor que la serotonina. ¿Y cuál es ese precursor? El triptofano. Entonces, algo muy común por esta vía común, algo muy característico por esta vía común que tienen la serotonina y la melatonina es que las personas con ansiedad que tienen son personas que habitualmente no pueden dormir por las noches o duermen mucho por el día, que no tienen adecuados ritmos de ciclo sueño-vigilia. Entonces, ojo, no dormir bien me puede predisponer a depresión, sí, completamente. Porque pues a veces eso puede causar depleción de las reservas de triptófano y entonces pues puedo no tener melatonina ni serotonina. Entonces afecto a este eje. Qué interesante, ¿no? Por eso las personas con depresión casi siempre también tienen problemas para conciliar el sueño. Por último, chicos, bueno, nos faltaría hablar de las aminas. Las aminas biógenas son como la adrenalina y la noradrenalina. Y bueno, estas son muy importantes en el sistema nervioso central, entonces ya las estudiaremos. Son importantes en el sistema nervioso autónomo, ya las estudiaremos en el sistema nervioso autónomo. Estas dos sobre todo estimulan directamente al sistema simpático, causan taquicardia, causan broncodilatación, causan aumento de la fuerza de contracción del corazón, pero ya lo estudiaremos en sistema nervioso autónomo. Y por último, chicos, bueno, si hablamos, bueno, la noradrenalina, chicos, también es muy importante en el lóbulo frontal a nivel del sistema nervioso central, ¿eh? Solo tengan en cuenta eso. Principal núcleo noradrenérgico del sistema nervioso central es el locus coeruleus. Tiene que ver también con cuestiones cognitivas. ¿Sale? Con cognición, pero bueno, eso solo es como brevario cultural. Por último, chicos, vamos a hablar de la dopamina.
vamos a hablar de la dopamina. Y la dopamina, chicos, la dopamina es al igual que la serotonina, es un neurotransmisor que funciona por medio de un receptor metabotrópico. Y la dopamina está muy relacionada con dos cosas. En primer lugar, con el control del movimiento, es decir, la dopamina tiene que ver con la regulación de los ganglios de la base. No sé si se acuerdan de sus clases de neuroanatomía, pero en sus clases de neuroanatomía les explicaban que los ganglios de la base tienen que ver con la regulación de movimientos finos. ¿Sale? De hecho, uno de los principales núcleos dopaminérgicos que tienen que ver con el control de movimiento son los núcleos rojos a nivel mesencefálico, ¿no? Más que los núcleos rojos, son la sustancia negra a nivel mesencefálico, perdón. La sustancia negra en el mesencéfalo. La sustancia negra a nivel del mesencéfalo. De tal manera, chicos, que hay una enfermedad muy clásicamente donde se pierde esta conexión dopaminérgica, esta estimulación dopaminérgica en la sustancia negra a nivel mesencefálico. Y ¿El donde Parkinson? el Parkinson, exacto. Cuando se pierde esto, entonces sobreviene una enfermedad denominada enfermedad de Parkinson. Y entonces, ¿qué es lo que típicamente nos dicen que tienen las personas con Parkinson? Tienen temblor en reposo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entonces son personas que no pueden coordinar los movimientos y además son personas que les cuesta mucho iniciar el movimiento. ¿Qué quiere decir que les cuesta mucho iniciar el movimiento? Que les cuesta mucho la planeación del movimiento. O sea, son personas que si quieren pararse de una silla, se tardan mucho tiempo en pararse de una silla. O si están deambulando y quieren cambiar de dirección, se tardan mucho en cambiar de dirección. Es por esta falta de dopamina a nivel de la sustancia negra mesencefálica. ¿Sale? De hecho, son personas que también, como les cuesta mucho planear el movimiento, son personas inexpresivas. Los libros dicen que son personas que tienen cara de jugador de póker, o sea, inexpresivo, ¿no? Ya lo veremos cuando hablemos de control del movimiento y la postura. Y la dopamina también, ¿para qué es muy importante? Eso es a nivel subcortical, pero a nivel cortical, o sea, eso es a nivel subcortical para el control del movimiento y la postura, en el circuito de los ganglios de la base. Pero ¿qué ocurre a un nivel más cortical? Bueno, la dopamina tiene una función importantísima en el intelecto, en la percepción de la realidad. Y además, la dopamina tiene una función muy, muy, muy importante también a nivel subcortical, a nivel del sistema límbico y a nivel de los sistemas de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, la dopamina es muy importante para el placer, para la sensación de placer. Es muy importante en los sistemas de recompensa. Entonces, como la dopamina es muy importante en los sistemas de recompensa y de placer, en el sistema límbico, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, de aquí vienen varios fármacos psicotrópicos que generan placer. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la cocaína? ¿Qué es lo que hace, chicos, la cocaína? El pericazo, el muy llamado pericazo, la cocaína. La cocaína inhibe la recaptura de dopamina, porque bueno, si hablamos de dopamina, la dopamina tiene 5 tipos de receptores. Los más tradicionales son dopaminérgicos, algunos son ionotrópicos, los más tradicionales son metabotrópicos, perdón, de los receptores de dopamina, los más tradicionales son metabotrópicos, algunos pueden ser ionotrópicos. La cocaína lo que hace es inhibir la recaptura de dopamina. Entonces, lo que genera la cocaína es que la dopamina permanezca más tiempo en los centros del placer. Entonces, la cocaína lo que hace es que aumenten las concentraciones de dopamina en los centros del placer, porque inhibe su recaptura, inhibe a las
inhibe a las enzimas que degradan la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que hace la cocaína? Que yo que sienta placer, que sienta una sensación de éxtasis, de confort, de placer. Pero ¿cuál es el problema con estos centros de placer? Que a la larga generan dependencia. Entonces, mi cerebro, los niveles a los que se regula mi cerebro van a cambiar y van a estar, suscriptos a que haya grandes concentraciones de dopamina en estos centros de recompensa. Entonces, por ejemplo, alguien que consume cocaína va a sentir una sensación, puede sentir confort o puede sentir placer, pero a la larga, ¿eso qué le va a generar? Le va a generar dependencia, le va a generar que su sistema nervioso central no pueda estar regulado sin tener esas altas concentraciones de dopamina en esos sitios específicos. Va a generar dependencia, va a generar que no pueda funcionar de manera óptima sin tener esta dopamina. Entonces, ¿eso a qué va a llevar al sujeto? Va a llevar a una actitud compulsiva, a una actitud, va a llevar a una actitud de búsqueda hacia esa sensación. Entonces, ¿a qué lo lleva? A la dependencia a una droga específica. Lo lleva a una actitud de querer consumir más cocaína, de necesitar más, y aparte esto a la larga genera un efecto similar a la taquifilaxia, es decir, genera que para generar la misma respuesta genera un efecto de resistencia, por así decirlo, que para generar la misma respuesta necesites mayores dosis. Eso es más o menos lo que genera la cocaína. Otro ejemplo muy típico para la vida diaria. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque estos centros se estimulan de muchas maneras. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy en Facebook? Subo una foto, alguien hermoso así como yo, sube una foto, tiene muchos likes, no, es broma. Subo una foto, tengo muchos likes, mucha gente dice que le gusta mi foto, entonces se estimulan centros de placer y recompensa en mi cerebro, hay liberación de dopamina y entonces pues yo me siento bien, me siento con mucho confort, me siento excelente porque mucha gente dijo que mi foto, que le gustaba mi foto. Pero ojo, eso genera dependencia. Entonces, a la larga, qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar pasar más tiempo en Facebook o en la red social, en Instagram o en cualquier tipo de red social. ¿Para qué? Para que me sigan diciendo que lo que yo pongo está bien, que lo que yo pongo me gusta. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya se está acostumbrando a tener constantemente esas descargas de dopamina. Ah, entonces eso puede generar dependencia a otras cosas. En cierto modo, sí. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de un mexicano en redes sociales? ¿Cuál es el promedio de los mexicanos en redes sociales? La otra vez estaba leyendo un artículo que decía que es de 6 horas con 18 minutos. Eso es lo que pasamos más o menos al día en redes sociales. Interesante, ¿no? Y por último, sobre la dopamina, chicos, también les dije que tenía que ver, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Qué interesante, ¿no, chicos? Sí, está muy cool. Es interesante, es sorprendente. Oiga, doctor, Monse tiene una duda, pero le da pena preguntar. Ah, No, sí. pregunte. Dile, Monse. Y dile, Monse, yo también Qué quiero saber. pena. ¿Cuál es la duda, Montse? Ay, es que yo quería preguntar si el refresco de toronja Ajá. puede hacer algo parecido a lo del alcohol con la inhibición, porque a mí me pasa que cuando tomo refresco de toronja Ajá. Se pone como me inhibo. en un estado alcohólico. Nunca he tomado, o sea, no sé si me pondría así, pero me pongo rara. A mí me parecería más, Monse, realmente las bebidas gaseosas, los refrescos no tienen, si ese refresco de toronja tiene algún porcentaje de alcohol fermentado, sí te va a pasar eso, más si no consumes alcohol. Si no tiene ningún porcentaje de alcohol, más bien yo creo que es un tipo de condicionamiento que por alguna razón adquiriste de pequeña. A lo mejor te gustaba mucho, te hacía sentir muy bien, pero no, eso ya no tendría que ver con este efecto. Es con el fresca. Es con el refresco, no, ese no tiene alcohol. Yo creo que Es normal, es refresco normal. es por algún tipo de condicionamiento, es como, tal vez pueda ser hasta como pavloviano, o sea, que tú lo tomes y a lo mejor alguna vez asociaste una experiencia
de desinhibición y alguna vez tuviste una experiencia de desinhibición y la asociaste al refresco de toronja y a lo mejor ya es un condicionamiento. ¿Cómo podrías cambiar eso con terapia conductual? Pero bueno, eso es esa parte. No sé si eso, bueno, eso es lo que se me ocurre. Ahorita tendríamos algún día que ir. No te escucho, Monse, ¿cómo? No, que la voy a intentar. Podrías intentarlo, Monse. Bueno, te había dejado de escuchar ahorita. Por último, chicos, para terminar la charla, les había dicho que a veces también la dopamina tiene que ver con la percepción de la realidad. Hay un estado psiquiátrico, chicos, una enfermedad psiquiátrica donde se pierde esta percepción de la realidad porque están mal regulados los circuitos dopaminérgicos, noradrenérgicos y serotoninérgicos, sobre todo los dopaminérgicos. Y es una enfermedad donde se pierde la sensación de la realidad y hay alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, hay megalomanía, es decir, sentimientos de grandeza, de decir yo soy Napoleón Bonaparte y voy a guiar a toda Francia hacia la libertad, ¿no? No sé. A veces, ponen en el chat exacto la esquizofrenia. Hay quienes plantean, hay teorías, porque todavía no es algo comprobado, esquizofrenia. Hay teorías, chicos, de que la esquizofrenia ocurre por esto, porque hay muchísima dopamina a nivel de funciones corticales, a nivel cortical. Hay mucha dopamina. De hecho, en un inicio, entonces, ¿qué puede tener alguien con esquizofrenia? Alucinaciones auditivas, es decir, escucho voces que me dicen que me van a matar, que me están persiguiendo. O tienen alucinaciones visuales. Por ejemplo, no sé si han visto la película de Donnie Darko. Es una película de hace como más de 20 años. El protagonista tenía esquizofrenia, es muy ilustrativa. Muy buena película. Se imagina así a un conejo que le muestra cosas, ¿no? Las personas también pueden tener aplanamiento afectivo, es decir, son personas hurañas, son personas que no conviven con los demás. Es por esta situación. De hecho, los tratamientos iniciales para estos tipos de esquizofrenia, que ya realmente los tiene que ver un psiquiatra, son antipsicóticos atípicos, como la paroxetina, que son inhibidores, de los receptores de dopamina y en algunos casos también de noradrenalina, algunos de los neurolépticos atípicos. Entonces, ahí se dan fármacos como la paroxetina, ¿no? O como la quetiapina. Como la quetiapina. La quetiapina es un fármaco que inhibe los receptores de dopamina y de noradrenalina. Entonces, qué interesantes. ¿Qué más tienen las personas con esquizofrenia? Tienen megalomanías. Son personas que les digo, a lo mejor y dicen, yo vine al mundo, me dijo un extraterrestre que vine al mundo para una misión especial y nadie más lo entiende. Eso ya se sale de la realidad. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto, chicos? Que quien conoce cómo funciona el sistema nervioso central, bueno, quien conoce esta parte bioquímica del sistema nervioso central, puede entender con más claridad algunas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la depresión, de la ansiedad, bueno, eso son situaciones médicas que requieren un tratamiento farmacológico. Y ahí tenemos un sesgo enorme respecto a eso. O sea, es más común que en la población te digan, pues es que es una persona que se siente triste, no tiene fuerza de voluntad. O la esquizofrenia, es alguien loquito, cuando realmente son situaciones médicas, patológicas. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con ir con un psicólogo. No, vas a un psicólogo, ¿por qué vas? Cuando más bien, justo para situaciones como las que dice su compañera Monse, todos deberíamos de ir para conocernos a nosotros mismos. Entonces, descubrimos que el conocimiento nos quita sesgos y que esos sesgos nos ayudan a crecer, a conocer más de nosotros mismos. Entonces, todo esto está muy padre. Realmente no creo que les pregunten muchas cosas de estas en el DEPA, pero creo que para la vida diaria de un médico general, conocer estas cuestiones de los neurotransmisores
de cómo funcionan las sinapsis en el cerebro son primordiales. No sé si tengan alguna duda, chicos. Comentario, aclaración, queja, chisme, sugerencia. Yo sí tengo, pero son de en general de todo, no de ahorita. Sí, adelante, adelante. ¿Me podría repetir qué era la sumación espacial y la temporal? Es que ahí se me trabó mi audio y ya no escuché. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Eres Alexali, ¿verdad? Sí. Alexali, con mucho gusto, Alexali. Nada más deja, busco dónde lo puse. La sumación temporal y espacial, imagínate a la membrana posináptica. Imagínate, por ejemplo, que aquí está la membrana posináptica. Evidentemente, la membrana tiene, en una misma membrana va a haber muchos receptores para una misma molécula, ¿no? Por ejemplo, aquí yo los dibujé para acetilcolina. Entonces, imagínate que solo se estimulara un único receptor, que fuera excitatorio. ¿Tú crees que esa estimulación de un único receptor va a generar que la membrana llegue al umbral? Probablemente no. Entonces, la sumación temporal y espacial quiere decir que se pueden estimular en un mismo espacio distintos receptores y esa estimulación de distintos receptores puede ir aumentando poco a poquito el potencial de membrana hasta que llegue al umbral o hasta que se inhiba lo suficiente como para no generar un potencial de acción. Y la sumación temporal quiere decir que, por ejemplo, puede llegar una acetilcolina y generar un cambio en el potencial de membrana, e inmediatamente después, de manera sucesiva, puede llegar otro neurotransmisor y sumar su efecto al cambio de membrana del voltaje de membrana que había generado el neurotransmisor previo. De tal manera que, por ejemplo, en una misma membrana pueden sumarse en diferentes momentos y en diferentes partes los potenciales posinápticos. Ok, No sé gracias. si quedó claro o lo explico de otra forma, Alexali. No, sí quedó claro. Ah, y ahora otra cosa. Ajá. ¿Por qué sucedía lo del paro respiratorio? Y había visto que en miastenia gravis también puede haber asfixia. Entonces, ¿por qué se daba eso? Ah, bueno, en miastenia gravis no es tan común, pero por ejemplo, si tú tienes, ¿te acuerdas que te dije que para que las... ¿De qué depende que se libere el neurotransmisor? Del calcio, ¿no? Porque el calcio es el que favorece que se estimule la sinaptotacmina y la sinaptobrevina. La sinaptobrevina es la que genera la fusión de la que genera el acercamiento de las membranas y la sinaptotacmina la fusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con la toxina botulínica? Por ejemplo, la toxina botulínica lo que hace es inhibir a la sinaptobrevina, entonces jamás se libera el neurotransmisor. Imagínate que ese neurotransmisor es acetilcolina, que es el neurotransmisor que estimula a los músculos. O imagínate, por ejemplo, algo similar pasa en la picadura de la viuda negra, ¿no? Su toxina inhibe la sinaptotacmina. Entonces también jamás se fusionan las membranas y no se libera el neurotransmisor. Imagínate que eso ocurre, por ejemplo, con un neurotransmisor como la acetilcolina, que es la que estimula los músculos. Imagínate que eso ocurre a nivel del diafragma, pues bueno, entonces no se va a contraer el diafragma y eso me puede llevar a una parálisis diafragmática y a un paro respiratorio. Ok, ya. Sí, muchas Y en la gracias. miastenia gravis ocurre algo similar, aunque no es tan potente como para generar parálisis diafragmática. ¿Qué es lo que me va a ocurrir en la miastenia gravis? O sea, hay poquita acetilcolina. La miastenia gravis, hay anticuerpos, hay una enfermedad donde mis propios anticuerpos atacan a los receptores de acetilcolina a nivel muscular, pero sobre todo eso es más selectivo de receptores de músculo esquelético. Entonces me va a generar debilidad muscular y debilidad muscular progresiva. Quiere decir que a lo mejor yo empiezo a hacer mis actividades, no me siento tan débil, pero al final del día me voy a sentir muy cansado, alguien con miastenia gravis. Vale, muchas gracias. Y no sé si hay alguna otra duda, chicos. No sé si tengan alguna otra duda. Espero que esta explicación les sirva
Espero que esta explicación les sirva para poder continuar con el reto de lectura y leerlo de sinapsis. De cualquier forma, chicos, yo grabé la clase, entonces se las voy a subir al aula para que les sirva como repaso. Ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, doctor. No, ya. Es más, un pequeño ejemplo de esto de los neurotransmisores. Ya hay una cuestión muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me enamoro? Que eso es algo que olvidé decirles. ¿Qué pasa cuando yo me enamoro? Imagínense las cantidades de serotonina y de dopamina que no ocurre durante el enamoramiento. Es muy grande. El enamoramiento dura algunos meses y después tienen que venir otros neurotransmisores para la parte del apego. ¿Sale? Entonces, también ahí eso es muy, muy importante. Creo que son temas muy, muy bonitos, chicos.